Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de sorpresas. Hoy nos adentramos en las profundidades del cautivador universo del espectáculo turco, un reino donde las pasiones se desatan, los corazones laten al compás de melodías dramáticas y, por supuesto, donde los chismes jugosos son el condimento perfecto para mantenernos al filo del asiento. Y hablando de chismes, el tema que ha estado resonando con fuerza en los titulares, incendiando las redes sociales y generando un torbellino de especulaciones es nada menos que las recientes y contundentes declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Sí, han oído bien. Hoy vamos a desentrañar cada matiz de lo que dijo, porque es tan crucial para el fandom y qué implicaciones tiene este develamiento para todos los seguidores que han crecido junto a sus historias. Si por alguna casualidad del destino aún no se han sumado a nuestra comunidad, este es el momento idóneo, el punto de inflexión. Hagan clic en ese botón de suscripción y activen esa campanita para asegurarse de que ninguna de nuestras emocionantes entregas, cargadas de análisis y secretos desvelados, se escape de su vista. Como muchos de ustedes ya saben, y para aquellos que quizás se unen por primera vez, Demet Özdemir y Can Yaman se erigieron rápidamente como una de las parejas más queridas, adoradas y, sin duda alguna, más comentadas de la televisión turca. Este fenómeno alcanzó su punto álgido tras su deslumbrante y exitosa colaboración en la serie que conquistó corazones a nivel mundial, Erkencikus, cuyo significado en español, pájaro soñador, evoca precisamente esa sensación de ensueño y fantasía que su química en pantalla desató. La chispa que encendieron juntos en la ficción era tan palpable, tan eléctrica, que trascendió las pantallas y se infiltró en la vida real de los espectadores, alimentando la firme convicción de que su romance era, en efecto, una realidad tangible. Durante meses, los rumores sobre una relación sentimental entre ambos se apoderaron de las portadas de las revistas más influyentes y se convirtieron en el tema de conversación predilecto, el pilar central de las discusiones entre los millones de seguidores que seguían cada uno de sus pasos. Las fotografías que los capturaban juntos, los me gusta mutuos que se dedicaban en sus perfiles de redes sociales, y las apariciones públicas que coincidían en fechas y lugares, actuaron como combustible adicional, avivando aún más estas especulaciones. Era, en definitiva, la receta perfecta para un cuento de hadas moderno, de esos que nos hacen suspirar y creer en el amor a primera vista. Sin embargo, en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de las celebridades, la realidad rara vez se ajusta a las proyecciones idealizadas que construimos. La realidad, como suele suceder, se presenta a menudo con una complejidad mucho mayor de lo que las apariencias sugieren. Y es precisamente en este punto donde las recientes y resonantes declaraciones de Demet Özdemir entran en juego, cambiando el panorama de forma radical. Recientemente, durante una entrevista de carácter íntimo y sincero, Demet fue cuestionada directamente sobre su vínculo pasado con Can Yaman y, de manera más específica, sobre ciertos comentarios que Can había realizado sobre ella en etapas anteriores. Su respuesta, lejos de ser evasiva o ambigua, fue contundente, directa y, para una gran parte de la audiencia y el fandom, significó un auténtico y helado balde de agua fría, desmoronando percepciones arraigadas. La frase clave, aquella que ha servido de inspiración para el título de nuestro vídeo de hoy, y que ha desencadenado esta avalancha de discusiones y análisis, fue una afirmación que se podría parafrasear como: Can Yaman dijo aquello, pero no lo dijo por mí. Un golpe maestro de honestidad, o quizás de estrategia. Una declaración que, sin lugar a dudas, abre un sinfín de puertas a la interpretación, invitando a una profunda reflexión. ¿A qué se refería exactamente Demet con esta ambigua pero reveladora frase? ¿Qué comentarios específicos de Can estaba ella negando o matizando de forma tan categórica? Y lo más importante, ¿por qué esta aclaración adquiere una magnitud tan significativa en este preciso momento? Para comprender la verdadera envergadura de estas palabras, es imperativo que retrocedamos y recordemos el contexto que rodeaba a su relación y las expectativas que se habían forjado. Durante un periodo prolongado, la creencia generalizada era que la relación entre Demet y Can era algo serio, profundo, que existía un amor verdadero entre ellos y que su futuro juntos era una posibilidad no solo real, sino inminente. Can Yaman, en múltiples ocasiones, se refirió a Demet con un cariño, una admiración y un respeto que hicieron pensar a muchos que la conexión que compartían trascendía la mera amistad o un romance pasajero. Hubo momentos en los que él mismo pareció confirmar implícitamente los rumores. Hablando con énfasis sobre la importancia que Demet tenía en su vida, sobre la conexión especial e insustituible que compartían, o sobre la profunda influencia que ella ejercía en él.
Entonces, cuando Demet pronuncia la frase "no lo dijo por mí", está esencialmente trazando una línea divisoria, una barrera clara y definida entre la percepción pública, la narrativa mediática construida y la realidad íntima de su relación con Khan. Está sugiriendo con una sutileza pero firmeza innegables, que algunas de las cosas que él dijo, o que fueron interpretadas como dirigidas a ella o a su vínculo sentimental, en realidad no reflejaban la verdad de esa conexión. Esto podría significar una diversidad de cosas. Por un lado, podría estar insinuando, de forma velada pero contundente, que los rumores sobre la intensidad de su romance fueron en gran medida exagerados, que en ningún momento existió una relación romántica formal y seria, o que las declaraciones de Khan eran mucho más generales y universales de lo que se pensaba o se deseaba creer. Imaginen por un instante el impacto sísmico de esta revelación. Los fans que habían idealizado a esta pareja, que habían invertido emociones y esperanzas en su amor, que quizás hasta habían proyectado sus propias fantasías románticas en ellos, se encuentran de repente ante una declaración que desmorona ese castillo de naipes construido con tanta ilusión y devoción. Es como si la magia se rompiera en mil pedazos y la realidad, en su cruda simplicidad, se revela como mucho menos glamorosa de lo que habíamos imaginado. Pero no nos quedemos en la superficie. Vamos a profundizar un poco más, a desmenuzar las posibles interpretaciones de esta declaración. ¿Qué tipo de comentarios de Khan podrían ser objeto de esta matización tan drástica por parte de Demet? Pensemos en lo que él dijo en el pasado. Es plausible que Khan haya hablado de un amor profundo, de una conexión espiritual que iba más allá de lo terrenal, de planes de futuro que incluían un proyecto de vida juntos, o incluso de la posibilidad tangible de matrimonio. Si Demet ahora declara que eso no lo dijo por mí, podría estar indicando, con una precisión calculada, que esas expresiones de afecto o de compromiso, esas promesas implícitas de un futuro compartido, no estaban dirigidas específicamente a ella en un contexto romántico, o que la intensidad y la naturaleza de esas afirmaciones no reflejaban la realidad fidedigna de su vínculo en ese momento. Otra posibilidad que cobra mucha fuerza dada la dinámica del mundo del espectáculo, es que Khan, en su momento, haya realizado comentarios más generales sobre el amor, las relaciones humanas, las experiencias vividas o la búsqueda de una conexión especial, que luego los medios de comunicación y los fans, alimentados por la innegable química que existía entre Demet y Khan en pantalla, interpretaron de manera errónea y concluyeron que se referían exclusivamente a Demet y a su relación. Demet, al hacer esta declaración, estaría intentando corregir esas interpretaciones erróneas, desmantelar esas construcciones narrativas, y aclarar de forma categórica que la intensidad, la naturaleza o el alcance de esas palabras no se aplicaban directamente a la situación que todos creían estar presenciando. Resulta fascinante observar cómo la percepción pública, esa fuerza colectiva de opinión y deseo, puede forjar una narrativa propia, una historia que a menudo se vuelve más poderosa y convincente que la propia realidad. La imagen icónica de Demet y Khan como la pareja perfecta, el epítome del romance en la televisión turca, se construyó no solo por el talento y la entrega que demostraron en sus roles, sino también, y de manera crucial, por la forma en que las redes sociales, los paparazzi indiscretos y una industria mediática ávida de titulares tejieron una historia a su alrededor. Y cuando una de las partes implicadas, en este caso Demet, decide intervenir para ajustar, para corregir, esa narrativa preestablecida, el efecto es inmediato, potente y a menudo irreversible. ¿Y qué hay de Khan Yaman en todo esto? Es importante reconocer que hasta el momento de esta declaración específica de Demet, no tenemos su versión directa de los hechos, su respuesta particular a esta aclaración. Sin embargo, es una suposición lógica y fundamentada que sus propias declaraciones pasadas, aquellas que alimentaron la especulación, fueron el detonante para esta intervención de Demet. Es posible que Khan haya hecho comentarios que, sacados de contexto, mal interpretados o deliberadamente ambiguos, hayan alimentado de manera consistente la idea de una relación profunda y significativa. Y ahora Demet, quizás buscando poner fin a años de especulación incesante, o simplemente deseando aclarar su propia posición y su verdad, ha decidido alzar la voz. Esta situación nos sirve como un recordatorio vívido y contundente de lo efímero y volátil que puede llegar a ser el mundo de la fama y las relaciones que se desarrollan bajo su implacable escrutinio. Las relaciones, ya sean de índole profesional o personal, están sometidas a un análisis constante, a una disección minuto a minuto. Cada gesto, cada palabra pronunciada, cada me gusta que aparece en las redes sociales, es analizado, desglosado y debatido por millones de personas ávidas de detalles.
Y para las celebridades, navegar por este mar de expectativas desmesuradas, especulaciones constantes y juicios públicos no debe ser una tarea sencilla, sino más bien un desafío cotidiano y agotador. Demet Özdemir, siendo una actriz de un talento excepcional, una carisma arrollador y un éxito profesional que ha despegado de manera espectacular, ha tenido su cuota de atención mediática, a menudo invasiva. Su carrera ha alcanzado alturas vertiginosas y su vida personal, como la de cualquier figura pública de su calibre y reconocimiento, está inevitablemente en el ojo del huracán, bajo un escrutinio constante e implacable. Sus declaraciones, por lo tanto, no son meras anécdotas pasajeras, sino que forman parte intrínseca y fundamental de la compleja y fascinante trama que constituye la vida de una estrella de su magnitud. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Cómo afectará esta aclaración, esta reivindicación de la verdad por parte de Demet, a la percepción que los fans tienen de ellos como dúo y como individuos? Es muy probable que algunos fans se sientan decepcionados, quizás hasta heridos, al sentir que la historia de amor que habían imaginado tan real y tangible no lo era en la medida que creían. Otros, quizás más pragmáticos o conocedores de las complejidades del mundo del espectáculo, comprenderán que las relaciones en este ámbito son intrínsecamente complicadas y volátiles, y que lo más importante, en última instancia, es el trabajo artístico y profesional que ambos continúan desarrollando. Lo que sí es innegable, lo que no podemos pasar por alto, es que esta frase lapidaria de Demet Özdemir, Can Yaman dijo aquello, pero no lo dijo por mí, ha abierto un debate profundo y multifacético. Un debate sobre la delgada línea entre la verdad objetiva y la percepción subjetiva, sobre la naturaleza esquiva y a menudo contradictoria de las relaciones humanas, y sobre cómo los medios de comunicación y los fans, en nuestra voracidad por el entretenimiento, construimos narrativas idealizadas alrededor de nuestras celebridades favoritas. Es un recordatorio potente y necesario de que detrás de las cámaras, detrás de las historias de amor que nos cautivan en la pantalla, existen personas reales con vidas complejas, emociones genuinas y decisiones personales que a menudo son difíciles de entender desde fuera. Esta intervención de Demet también podría ser interpretada como una estrategia sutil pero efectiva para proteger su propia imagen y salvaguardar la trayectoria ascendente de su carrera. Al aclarar que ciertos comentarios públicos no se referían a ella, está quizás marcando una distancia prudente, redefiniendo de manera estratégica el tipo de relación que existió con Kanye, en un sentido más amplio, recuperando el control de su propia narrativa personal. En un mundo donde a menudo las figuras públicas, especialmente las mujeres, son definidas y encasilladas por sus relaciones sentimentales, esta declaración puede ser una poderosa afirmación de independencia y autonomía. Pensemos en nosotros, la audiencia. Somos parte activa y esencial de esta dinámica. Nos encanta ver a nuestras estrellas felices, nos emocionamos genuinamente con sus supuestas historias de amor, y admitámoslo, a veces nos sentimos un poco decepcionados cuando la realidad no cumple con las expectativas que habíamos construido. Pero también somos capaces de apreciar la honestidad, la transparencia y la valentía de decir las cosas como son. Y las palabras de Demet, aunque puedan ser agridulces para algunos, poseen esa dosis de autenticidad que resuena con fuerza. Así que, en resumen, lo que Demet Özdemir parece haber comunicado de manera explícita es que, aunque Can Yaman haya realizado ciertas declaraciones que fueron interpretadas por muchos como referidas a ella o a una relación romántica profunda entre ambos, la realidad de esa situación era, en efecto, diferente. Ella está, de manera categórica, desvinculando su nombre y su experiencia personal de ciertas afirmaciones que él hizo, o que se le atribuyeron de manera errónea. Es en esencia un acto de clarificación, de poner las cosas en su lugar, según su propia y legítima perspectiva. Y esto, damas y caballeros, es precisamente lo que hace al mundo del entretenimiento tan infinitamente cautivador, tan apasionante y, a veces, tan deliciosamente desconcertante. Siempre existen capas ocultas, interpretaciones diversas y verdades que, como gemas preciosas, a veces tardan en salir a la luz, esperando el momento adecuado para brillar. La frase de Demet Özdemir es un ejemplo perfecto y elocuente de cómo una simple declaración aparentemente sencilla puede generar tantas preguntas, tantas reflexiones y tantos debates interesantes. Antes de despedirnos y dejarlos con estas reflexiones, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por habernos acompañado en este análisis detallado. Espero de corazón que les haya resultado tan interesante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas contundentes declaraciones de Demet Özdemir.
¿Creen que ella tiene toda la razón al querer aclarar las cosas y poner fin a las especulaciones? ¿Cómo interpretan ustedes sus palabras y sus posibles motivaciones? Déjenme sus opiniones, sus ideas y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo, porque me fascina leer sus puntos de vista y debatir constructivamente con todos ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido similar, análisis profundos y primicias del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y, sobre todo, para activar esa campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más sorpresas, más revelaciones y más análisis del fascinante mundo del espectáculo. Hasta la próxima, y que tengan un día maravilloso.